Si estáis estudiando árabe y estáis buscando un material de lectura bueno, graduado, que os sirva para ir progresando con el tiempo después de un trabajo continuado, os acabo de solucionar la vida porque tenemos aquí este libro que vamos a hacer una breve reseña, vamos a verlo por dentro un poco y vamos a examinarlo para ver cómo está el libro, pero es básicamente la respuesta a ese tipo de problema concreto, que es un problema muy importante porque fijaos, en inglés, en francés y en italiano, sobre todo en inglés y en francés, hay muchísimas lecturas graduadas que están muy bien, hay como estas novelitas editadas que están puestas en diferentes niveles y la podéis encontrar en A1, en A2, en B1, B2, etcétera, ¿no? Están muy bien graduadas, son muchas lecturas, suelen venir además con un CD que os sirve para para practicar también el oído, y en cambio en otros idiomas ese nivel de lecturas no existe, o el acceso a esas lecturas es muy malo, o son ediciones muy antiguas, o lo que sea, ¿no? Hay un montón de problemas, ¿no? Entonces, en árabe yo creo que hay una falta. En árabe hay una falta de este tipo de lecturas, hay una falta de lecturas graduadas que sirvan para hacer un progreso en condiciones del idioma. Este libro árabe para extranjero, textos de lectura, al-Arabiyya lil-Ajanib, Nusus lil-Qira'a, viene a ocupar un poco este nicho ecológico de lecturas que se tienen que hacer, porque es muy importante, leer es una actividad muy importante y hacer ejercicios sobre la lectura que se ha hecho es muy importante, y entonces este texto es lo único que hay, ¿no? Está editado por la Universidad Autónoma de Barcelona y es un libro general, para ser breves, está muy bien, intentar conseguirlo, porque si estáis estudiando árabe y queréis hacer este tipo de lecturas que son súper importantes y no queréis releer otra vez 1.000.000 de veces las lecturas que vienen en los libros de texto. En los libros de texto suelen venir lecturas graduadas al tema que se está dando y adaptadas al nivel, y en cambio este texto tiene varias cosas muy positivas. Entre ellas, vamos a verlo por dentro sobre todo, pero una de ellas es, aparte de la graduación, eso sería como la ventaja número uno, la graduación de textos, y segundo, incluye temas muy buenos. Es decir, no solamente estás haciendo una lectura graduada, sino que además estás haciendo una lectura graduada con temas muy interesantes. Por ejemplo, hay temas sobre religión, temas sobre historia del Andalus, temas sobre historia del árabe, historia del mundo árabe contemporáneo, hay historia sobre pues los idiomas, el estudiar árabe, las dificultades de estudiar árabe, viajar a países árabes. Es muy interesante. Entonces no solamente sirve como una lectura graduada, sirve también como una forma de acercarse al mundo árabe en general a través de esta serie de lecturas graduadas. Y sin más dilación, vamos a irnos directamente a ver el libro, vamos a ver qué tal está, cómo son los ejercicios y qué tal se resuelven. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver. Tenéis un índice aquí, que bueno, pues es un índice, tiene las ventajas que puede tener un índice, no tiene mucha más historia, pero bueno, vamos al lío, vamos a lo que nosotros vamos. Hay como tres partes en este libro. La primera parte es una parte muy breve y es básicamente este tipo de diálogos que tienen un vocabulario muy inicial, ¿no? Las frases son muy típicas, pues yo que sé, marhaban, ana tariq, o enta ma ismuk. Es este tipo de diálogo que, pues, el tipo de diálogo cotidiano de presentarse, ¿no? De decir, pues, yo soy tal, tú eres tal, yo vengo de tal, ¿no? Como veis, son pues diálogos muy sencillos, y eso sería como la primera parte. Simplemente este tipo de diálogos, intervenciones cortas, que son más como presentación. A partir de aquí vamos a la segunda parte del libro, que son frases, ¿no? Vamos a pasar aquí. Vale. Entonces, esto sería digamos, la segunda parte del libro vista, ¿no? Son una serie de frases, están aquí numeradas, y entonces, pues en las frases, pues vais cogiendo vocabulario. Las frases están, la gramática de las frases es muy sencilla en las primeras frases. A medida que se va progresando,
pues se va añadiendo vocabulario, pero en esta parte no importa, no hay, se deja de un lado, digamos, esa forma de diálogo para pasar directamente a frases que están ya pensadas para mostrar gramática, para mostrar preposiciones, para mostrar conjunciones, para mostrar, pues, digamos, las cosas más básicas fuera de lo que son las presentaciones. Estas son frases, muchas de ellas son típicas de uso cotidiano, es verdad, y describen la vida cotidiana y describen la, la vida normal, ¿no? Pero son frases más largas y más elaboradas, ¿no? Al final del tema, como veis, esto no estaba en los otros temas, pero al final de esta segunda parte, o sea, de estos grupos de frases, tenéis esto. Entonces, ¿esto qué es? Pues básicamente este libro contiene 3 tipos de ejercicios. En esta primera parte, de hecho, no, en esta primera parte más o menos, perdón, en esta segunda parte del libro más o menos es igual. Tenéis, como veis, las principales palabras, verbos sobre todo, que se han visto y frases, digamos, para poner esos verbos en su sitio, ¿no? Y palabras en su sitio, hay verbos, hay también sustantivos y después están, pues, verbos o otro tipo de palabras, ¿no? No necesariamente los verbos o sustantivos, ¿no? Pero sí, más o menos esto sería la dinámica. Tenemos esta frase y después para practicar esas palabras, pues para practicar ese vocabulario, mejor dicho, pues tenemos este tipo de ejercicio que es más de completar, ¿no? Que es típico de ejercicio. Esto sería la segunda parte, pues sigue igual. Esto sería pues la segunda tanda de frases donde se continúa todo el tema del vocabulario. Ejercicios exactamente iguales, como veis, pues son del tipo eso, pues completar, etcétera, ¿no? Tercera tanda de frases. Y entonces pasaríamos a lo que sería la tercera parte, que es como el núcleo real del libro. Es decir, el libro, lo que vais buscando en este libro es este conjunto de textos. Como veis, la mayoría es esta tercera parte, que son los textos en sí. Esta parte es puramente preparatoria y esta parte es cuando entramos ya a ver las cosas, ¿no? De verdad, los temas. Los primeros textos son muy sencillos también, pero son textos. En este caso, por ejemplo, esta es como un texto de presentación de un chaval, ¿no? Que se está presentando a sí mismo, ¿no? Y es el típico texto al uso que después podéis copiar vosotros para hacer vuestra presentación, ¿no? Entonces, aquí a partir de ahora la dinámica de los ejercicios cambia completamente y entonces tenemos este tipo de frases donde falta una palabra y se os dan 3 o 4 para decidir cuál es la correcta, la que rellena el hueco. Tenemos una segunda parte, una segunda tanda de ejercicios que sería como los anteriores que hemos visto en los temas de las frases, donde se os da una frase con una palabra suelta y tenéis que averiguar de estas cuál es la correcta. Y después tenemos otra parte que sería serían preguntas sobre el texto que se ha leído, ¿vale? Los primeros textos, como veis, pues son muy tontos, ¿no? Son muy presentación, ¿no? Pues este es otro señor que se presenta, otro chaval, otro estudiante que pues presenta las ideas, su familia, qué quiere hacer con su vida, etcétera, ¿no? Entonces, pues va un poco en esa dinámica. A medida que va subiendo el nivel, pues se va metiendo en temas cada vez más interesantes, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de la lengua árabe en la Universidad de la Autónoma de Barcelona, que yo no he estado nunca, así que no puedo saber este texto. Pero de nuevo, a medida que van progresando, también la cantidad de ejercicios varía bastante, ¿no? La cantidad del vocabulario se hace cada vez más interesante, las preguntas se hacen también más elaboradas. Y bueno, a medida que se va acercando, digamos, el final del libro, pues fijaos, tenéis textos como este, ¿no? Que es un poco también lo que yo creo que es más interesante del libro, que no solamente es de presentación, sino que llega realmente a cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, está hablando de Naguib Mahfouz
y entonces pues es un texto que presenta la vida y obra de Naguib Mahfouz, con no solamente con lo que es el texto donde podéis leer sobre él, que es, como veis, largo, es una carilla y media, sino que además después tenéis el vocabulario, etcétera, las preguntas de siempre y estas preguntas, ¿no? Y continúa, es decir, hemos visto Naguib Mahfouz y ahora tenemos, por ejemplo, Ghassan Kanafani, y entonces pues igual es un texto largo. Fijaos, son prácticamente 2 carillas del papel donde se hace una presentación de su obra y además con sus preguntas, etcétera, ¿no? Y estos temas se van enlazando unos con, fijaos, el desempleo, ¿no? Al-Batala. Y se van metiendo en temas más serios donde se hace hincapié, ¿no?, en temas sociales importantes. Este texto además se acaba con una lectura que es muy interesante, que es la imagen de los árabes en los medios de comunicación occidentales, ¿no? Que es un texto muy interesante, fijaos, son 2 carillas enteras. Y bueno, pues básicamente este es el libro. Espero que os haya servido la reseña. Yo creo que es un libro muy interesante, es un libro muy bueno, es un libro que está lleno de cosas geniales. Y lo único que le faltaría a este libro es tener un audio para o sea, que estos textos estuviesen en un audio descargable, de manera que uno pudiese escuchar a una persona árabe hablar o leer estos textos para mejorar también la audición. Y entonces este material sería doblemente interesante porque sería audición y sería lectura, las 2 cosas. Pero bueno, no lo sé. Algún día igual me planteo preguntarle a algún amigo mío del mundo árabe si puede leer un texto de estos y colgarlo yo por ahí en mi web. Pero en mi web, bueno, en mi blog, que yo no tengo web. Pero sí, en general, al margen de eso, que en fin, pues ellos querían hacer un libro de lectura. Y esto como libro de lectura está muy bien, no solamente por la parte gramatical, vocabulario, etcétera, sino por la introducción a temas culturales del mundo árabe, etcétera. Así que como libro no puede ser mejor.